Hola, ¿qué tal? Nuevamente Diego Torres de la compañía Ensicom, distribuidores de la marca Ecutor en Colombia desde hace 20 años. Estamos hoy con un nuevo video que tiene que ver con los equipos de la serie QNA. En este video pretendemos enseñarles cómo reprogramar el equipo en la parte del firmware. El equipo tiene una versión de firmware de ESP en donde se realizan todos los procesamientos y los cálculos matemáticos, y que será necesario reprogramarlo cuando quizá se pueda presentar algún tipo de error o de falla en algún tipo de medida, seguramente, o porque se agreguen variables nuevas a la medición del equipo. Y por otra parte, existe una versión propia ya del firmware del equipo, tanto para la base como para el medidor QNA como para el módulo de expansión. Entonces vamos a enseñarles cómo actualizarlo, que en este caso servirá para modificar menús, modificar opciones a elección del usuario, modificar presentación de algunas pantallas. Entonces para eso será necesario actualizar el firmware. Si su equipo no está presentando ningún tipo de error o falla y está funcionando tal cual pues a ustedes le es funcional, no requerirá realizar ningún tipo de reprogramaciones de este tipo. Vamos a continuación a enseñarles cómo hacer esa reprogramación. Comienzo diciéndoles que, como ya lo hemos explicado en los videos anteriores, el QNA está compuesto por 3 o más componentes: un módulo base que le suministra la potencia y las comunicaciones a los demás módulos, un módulo de medida, que es este módulo que se llama QNA 500, y un módulo de expansión de entradas y salidas que es opcional, no viene en todos los módulos, no viene en todos los kits, pero que también puede ser parte del equipo. Cuando nosotros querramos reprogramar el firmware del equipo, tenemos que tener presente algo muy importante, y es que hay que recordar que la reprogramación viene vía puerto de comunicaciones LAN. Significa que jamás se puede perder la comunicación en esta dirección. Todas las comunicaciones fluyen desde el módulo base hacia los demás, lo que significa que si yo reprogramo el módulo base primero sin reprogramar a estos equipos, es posible que al reprogramarlo nunca más me vuelva a identificar a los otros módulos. Por ese motivo es necesario reprogramar en esta dirección. Primero el módulo de expansión, después se reprograma el módulo de medida y por último se reprograma el módulo base. De esta manera vamos a garantizar que nunca vaya a perder la comunicación con los demás dispositivos. Repito, si se reprograma primero el módulo QNA, es posible que no logre a partir de ahí ya nunca más tener la posibilidad de identificar los demás módulos que hacen parte del mismo kit. Entonces vamos a reprogramar primeramente el módulo de expansión, luego el módulo de medida y por último el módulo fuente. Ese será el procedimiento que vamos a hacer. Bien, el procedimiento a realizar para reprogramar el equipo en sus versiones de firmware es primeramente acceder al equipo a través de la dirección IP que le fue asignada en el momento de configurarlo y del cual pues ya hablamos en el video número 2. Para acceder a él, entonces, después de darle la dirección IP, pues le damos la clave y el password, que ya saben ustedes que está en su manual, si es que no lo han cambiado en el momento en que lo configuraron, e ingresamos a él. Al momento de ingresar, entonces vemos la dirección IP que tiene la base, la dirección IP que tiene el QNA, y entonces vamos a entrar aquí a la opción de configurar sistema, y aquí ustedes pueden ver al lado derecho una opción que dice firmware. En las opciones de firmware, entonces observen que hay dos tipos de firmware. Uno que tiene que ver con el DSP, que es donde les comento que hace sus cálculos matemáticos, y otro que es ya el firmware de la operación del propio QNA 500.
Actualmente el firmware que tiene aquí en DSP es la versión 1P31, que nosotros cambiaremos si hay algún problema o alguna mejora o alguna actualización que mejore el rendimiento. Tiene que ver principalmente con todos los procedimientos que tienen que ver con los cálculos matemáticos y los cálculos de las variables. Y procederemos a reprogramar en firmware, que actualmente este equipo está en la versión 2P0090. Lo vamos a reemplazar cuando haya alguna actualización importante en cuanto a la funcionalidad, en cuanto a estos menús que estamos viendo, por ejemplo, a las presentaciones de pantalla, a la elección de variables, bueno, o por ejemplo el tratamiento o procesamiento de archivos. Nosotros vamos a hacer aquí, por ejemplo, una reprogramación primeramente del DSP y luego lo haremos del firmware de todo el equipo. Cuando vamos a hacer la operación de actualización del firmware del DSP, únicamente se realiza en el módulo de medida. Por otra parte, cuando vayamos a actualizar el firmware del equipo, sí hay que actualizar, como ya lo mencioné hace un momento, tanto el módulo base, como el módulo de medida, como el módulo de expansión. Vamos a hacer inicialmente entonces la actualización del módulo DSP, que insisto, se realiza únicamente en el módulo de medida. Entonces, para hacerlo se requiere haber descargado previamente el software que actualiza el firmware. Para algunos productos de Circutor, estas versiones de firmware están disponibles en la página web de Circutor. Para otros productos no, como es el caso. En el caso del QNA no está disponible estas actualizaciones de firmware en la página web de Circutor, por lo menos hasta el momento en que este video nosotros lo hicimos. Es posible que después Circutor decida colgarlo en la página, porque depende, ahí sí es necesario ver el por qué es necesario reprogramar el equipo. Pero bien, entonces vamos a proceder a actualizar esta versión. Entonces, para actualizarla, dice aquí en este botón, dice seleccionar archivo. Hay uno que dice, los tengo aquí elegidos como reprogramación del DSP, o reprogramación del firmware en versión general, o reprogramación del firmware en versión de operador de red. Esto para el caso de Colombia, no sé si para otros países. Ahora bien, vamos a reprogramar el DSP, lo que dijimos, y aquí elegimos el archivo que va a ser parte de nuestra reprogramación. Entonces aquí ya nos dice que cargó el archivo DSP36, es decir, actualmente está en la versión IP31. Después de que lo reprogramamos, va a quedar en la versión IP36 y le damos la orden de enviar. En el momento en que le damos la orden de enviar, vemos en la parte inferior que dice que está cargando. En este momento dice que está cargando al 63% y empieza a hacer este proceso hasta que ya haga el 100%. En el momento que ya hace el 100%, el equipo deberá estar reprogramado y listo para operación. Después de que cargue la actualización del DSP, es necesario pasar al módulo base, ingresar aquí a la opción configurar sistema y darle la opción de reset. Hay que hacer un reset, de lo contrario no recargará la nueva versión. En ese momento dice aquí reset del sistema completo. Esta operación llevará algunos segundos. Usted presiona aquí la tecla de reset y en el momento en que la presiona se bloquean las comunicaciones y toca reingresar nuevamente al equipo. Yo ya lo hice aquí previamente y ya reingresé al módulo QNA, y al reingresar aquí al módulo QNA vemos que ya está cargada la versión 1P36, con lo cual hemos completado esta primera parte que queríamos mostrarles de cómo reprogramar el QNA en la versión de firmware de DSP. Dijimos entonces que vamos a pasar a la configuración o la reprogramación del analizador QNA 500 en su firmware de operación.
Ya habíamos ilustrado que siempre debemos comenzar por los módulos más externos para dejar como último la reprogramación de la base. Es decir, que cuando vamos a reprogramar el firmware de operación del equipo, hay que reprogramar todos los módulos que componen el equipo. En este caso vemos que este QNA está compuesto solamente por dos elementos: una base, que la estamos viendo acá, base, y un módulo de medida QNA 500. Si tuviera además un módulo de expansión de entradas y salidas, aparecería aquí en la lista como número 3. Este equipo que estoy reprogramando aquí solamente tiene estos dos componentes. Dijimos que lo último que hacemos es reprogramar la base. Entonces vamos a pasar primero a la configuración del módulo de medida QNA 500, como lo vemos aquí. Elegimos primero esta pestaña. Aquí ya los tengo abiertos los dos. Estoy comunicándome tanto con la base como con el QNA 500 gracias a la posibilidad que me brinda el sistema Multifit. Entonces aquí puedo elegir la base y aquí puedo elegir el QNA 500. Vamos a reprogramar primero el módulo de medida y después vamos a reprogramar la base. Entonces me paro en el módulo de medida, que está claramente identificado, QNA medida. Voy al menú de configurar el sistema y dentro del menú de configurar el sistema vamos a la opción de firmware. Toma la versión de firmware, vemos que aquí ya el módulo DSP, el DSP fue reprogramado a versión 1P36 y lo que vamos a proceder es a programar el firmware del QNA que aparece aquí, que actualmente está en la versión 2P0090. Entonces, así como lo hicimos con el DSP, lo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a seleccionar aquí donde dice seleccionar un archivo, hacemos clic y tenemos que tener identificado en donde tenemos ubicado el archivo que queremos cargar. Una vez identificamos entonces dónde está el archivo que queremos cargar, yo lo tengo aquí grabado dentro de una carpeta que se llama versión operador de red. Voy a cargar eso y entonces aquí observamos claramente que cada módulo tiene su propia versión de actualización. El QNA 500 tiene su propio archivo, el módulo de entradas y salidas tiene el suyo propio y el de base tiene el suyo propio. Entonces vamos a actualizar el QNA 500. Lo selecciono, le hago doble clic y ustedes pueden ver aquí que ya lo cargó. Entonces, como ya ustedes lo aprendieron, sencillamente presiono enviar. Me hace una pregunta, me dice que si estoy seguro que lo quiero actualizar. Le voy a decir que sí. Y en ese momento, como ya ustedes lo saben, empieza a cargar. Este procedimiento sí es un poco más extenso que el anterior porque este es un fichero un poco más grande. Toma unos cuantos segundos y realiza la carga hasta que llegue al 100%. Aquí ya va con el 60% y aquí ya llegó al 100%, y una vez finaliza empieza a hacer algo que llama la actualización. Y pues primero hizo la descarga, ya lo descargó en el equipo y ahora está reprogramándolo, y ahí comienza a hacer esta operación. Van el 3%, aquí ya van el 15%. Este procedimiento puede tardar un par de minutos, así que hay que tener paciencia y no se puede interrumpir, llevarlo hasta que finalice el proceso de actualización. Bien, aquí ya finalizó el proceso, ya llegó al 100% y nos dice firmware actualizado. Tomó casi 5 minutos, entonces esto es importante decírselos para que haya paciencia. Como ya nos dice que el firmware está actualizado, entonces hacemos un clic y él va a producir un reset. Entonces cuando entremos aquí nuevamente con nuestra clave de acceso y nuestra contraseña, y entremos a la sección de configurar sistema, firmware, vemos que ya lo reprogramó. Está en la versión 2P0090. En este caso la cambia a una versión menor, a la 2P0089, porque esta versión que acabo de reprogramar tiene
tiene un manejo diferente de los archivos, particularmente para los operadores de red en el caso de Colombia. Por eso no es que al bajar la versión signifique que fuimos hacia atrás, no, sino que tiene unas funcionalidades diferentes. Bueno, así como lo hemos hecho con el módulo de medida, entonces pues de la misma manera lo vamos a hacer con el módulo base. Ingresamos con nuestra contraseña de red, y de la misma forma en que lo hicimos, ahora lo vamos a hacer en este módulo base. Venimos aquí a configurar el sistema, venimos aquí a la opción de firmware. Obsérvese que aquí está en la versión 2P0090. Estamos trabajando en la base, ¿no? En la base, por favor no olvidemos eso. Primero se actualizan los módulos más a la derecha y por último, con esto finalizamos la base. Seleccionamos el archivo como lo hicimos anteriormente, elegimos el que corresponde a la base, lo cargamos y le decimos actualizar. Nos envía la prevención de que si está seguro, le decimos que sí y comienza lo mismo que vimos ahora, pero para el módulo base, exactamente el mismo procedimiento, solo que este es más rápido porque es un fichero más pequeño. Aquí ya llegó 100% y comienza entonces ahora el proceso de actualización, que ya ustedes lo conocen, es igual a lo que pasó en el módulo QNA de medida. Ahora lo mismo pero en el módulo base hasta que lleguemos al 100%. Entonces ya lo actualizó y entonces verificamos que sí corresponda. Vamos a configurar el sistema, firmware, y vemos que ya cargó la versión que queríamos cargar, que es la versión 89. Entonces hasta aquí este video con el cual queríamos enseñar cómo reprogramar el firmware de un QNA 500. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.